Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo 2025-1. En esta semana estamos desarrollando contenidos que corresponden al temario de Historia del Perú. Estamos en la semana 13 del curso de Historia para este ciclo y los contenidos que vamos a desarrollar los tenemos acá presentados siguiendo la periodificación y los conceptos propuestos por Jorge Basadre en su libro Historia de la República. Entonces acá tenemos estos periodos. Así que hay que recordar que el primer militarismo, que es un largo periodo que abarca desde 1827 hasta 1872, es un periodo que tiene a su vez una división. La primera etapa caracterizada por el caudillismo militar y la segunda etapa por la era del guano o también llamada prosperidad falaz. Entonces estos son los periodos que vamos a trabajar en esta sesión de clase. Y presento acá sus características generales que luego desarrollaremos el detalle y estaremos a la espera de que los estudiantes se conecten para poder resolver sus consultas o dudas que tengan sobre los contenidos del curso. Entonces, el primer militarismo lo dividimos primero en caudillismo militar, que es la etapa en la que los líderes militares exitosos de la guerra de independencia se disputan el poder político, es decir, quieren asumir el control del Estado. Incluso en esa época hacían bromas y decían que los militares querían tener como máximo rango la presidencia de la República. Buenas tardes, se ha conectado Saraí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta tienes? Puedes prender tu micrófono. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Claro que sí, dime. Tengo una pregunta, la voy a poner en el chat ahora. Todo lo que quieras para poder resolverla. Si lo tienes en imagen, bacán. Si no, lo puedes colocar en texto en el chat o si no, lo resolvemos también. Pues, ¿no? Tú decides. A ver, vamos a ver qué has puesto. A ver, mientras pone Saraí, voy a ver el otro chat si es que hay alguna pregunta. A ver la pregunta. Las propiedades del guano como fertilizante ya eran conocidas en el Perú desde los años de su independencia. Luego se convirtió en un producto de alta demanda en Europa durante el primer periodo de Ramón Castilla se estableció el sistema de consignación. Consignación, ¿ya? Durante el primer periodo de Castilla se creó la Sociedad Nacional de Consignatarios. Está en la separata, ¿no? También está en la separata, y ahorita lo vamos a poner en la diapositiva. Primer gobierno de Ramón Castilla. Sistema de consignación del guano. Surge el sistema de consignación en 1849, primer gobierno de Castilla. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Tú qué pusiste? ¿Tú pusiste otra? Arrendamiento, la B había puesto. No, el arrendamiento fue desde el segundo gobierno de Gamarra hasta que Castilla modificó el sistema.
Ya, la otra pregunta. A mediados del siglo XIX, durante el gobierno de Echenique, se comenzaron a ejecutar algunos proyectos para modernizar el país. Entre ellos, se consideró importante el fomento de la inmigración extranjera para impulsar el desarrollo económico y mejorar la raza indígena. Destacó el establecimiento de la población. A ver, acá tenemos Echenique, población alemana, en la zona de Posuso, alemana. ¿Tú, ¿Eso pusiste o qué pusiste en la siguiente pregunta? Sí, eso sí había puesto alemana, pero estaba en duda. No, son los alemanes, pues, de Posuso, Villarrica, Oxapampa. Acá está, mira, ve. Acá está lo de sistema de consignación. Y acá está lo de la inmigración alemana. ¿Viste? Ya. Si tienen más preguntas, normal, ¿ah? Para eso estamos. Profesor, una consulta. ¿En qué consistía el contrato de GIF del periodo de gobierno de Ramón Castilla? El contrato GITS es un Sí, contrato de consignación. ¿Qué significa consignación? Que la empresa se lleva el guano y paga después de o sea, se lleva el guano, lo vende y después recién paga los impuestos. En cambio, el arrendamiento se alquila la isla, ¿ya? Y el que alquila paga por adelantado. Y hubo un breve periodo de venta directa, donde el gobierno extrae el guano y lo vende directamente. Pero ese periodo duró poco. Entonces, ¿por qué? eh, Porque había mucha corrupción en esa época. otra consulta. Esa empresa era estadounidense, ¿verdad? La casa Gibbs Sí, es tanto, así, bueno, es originalmente inglesa, ¿ya? inglés. Sí, Mm, porque ¿qué información te han dado? que era estadounidense. Por eso estaba en duda, porque primero había A escuchado que ver, era inglesa y luego no, que era inglesa. estadounidense. A ver, la casa Gibbs es una es una empresa que se establece primero en Chile. Originalmente es inglesa y luego instala su representación en Valparaíso. Y luego viene acá con el salitre, bueno, que disculpa, con el guano, y es una de las empresas que más se beneficia de la exportación primero de guano y luego de salitre, ¿ya? Pero no, norteamericana no. A ver, tuvo también una casa, es como una empresa originaria de un país y luego se expande, ¿no? Pero tuvo también representación en Estados Unidos, pero el origen de esta empresa es Inglaterra, por si acaso. En el Perú aparecen como compradores de guano a partir de 1842, 43. Y lo que hacen ellos es convencer al gobierno de Castilla por el sistema de consignación. El sistema de consignación es más práctico para todos, porque el alquiler, ya, por ejemplo, el alquiler pagaban, en enero pagaban 100, pero si el precio subía, ya no había más ganancias para el gobierno. En cambio, con la consignación, el gobierno podía ganar más porque el precio del guano siempre andaba subiendo. Bueno, hasta 1868, 69, que el precio se estanca y luego se cae. Pero esa es la situación. La Casa Beats son ingleses. Tienen representaciones, a ver, ¿en dónde? Valparaíso, Santiago, Arequipa, donde más, en Arica, pero no significa que sean peruanos ni chilenos, son ingleses.
tienen incluso la Casa Git se dice, hay una confusión, porque la Casa Git compra el guano en el Perú, se lo lleva en consignación y lo vende a los norteamericanos, a la Casa Gitz que está en San Francisco. Pero eso no significa que sean norteamericanos, ¿me entiendes? Esa es la Sí, cuestión. profesor. ¿Quién te dijo que eran norteamericanos? Me asustaste. En un colegio. Ya, no, no sabe, no sabe. A veces no entienden bien algunos de estos detalles. Por ejemplo, la Casa Gitz también tenía una representación, una tienda en Arequipa. Y en Arequipa la Casa Gitz compraba lana. ¿Ya? También tenían, sí, en Arequipa compraban lana, en Cusco compraban lana. Pero eso no significa que sean peruanos, ¿no? Esa es la cuestión. Ese es la, ese es el. Ahora, esta es una empresa muy grande, una multinacional, pues, ¿no? ¿Se acuerdas cuando se habla de la segunda revolución industrial? Surgen estas empresas multinacionales que tienen representación en muchos países. Ya, la Casa Gitz es una de estas empresas. ¿Ya? Acá está. El contrato Gibbs, que es un contrato que, si tú ves, beneficia mucho a la empresa, pero también al gobierno, porque si el precio del guano sube, entonces pagan más del monto inicial, del monto fijado. Y como el precio del guano cotizaba, siempre estaba en alza. ¿Está claro? Pero si tiene más preguntas, dime nomás, ¿eh? Para eso estamos. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? La fuerza militar y el prestigio ganado luego de la independencia permitieron que los hombres de armas se disputaran el poder en las primeras décadas de la República, generando estabilidad política y una situación de guerra casi permanente. En el aspecto económico, este periodo estuvo caracterizado por la reactivación de la contribución única indígena, es más feo. Finanzas públicas o no, no, la dos ni hablar, tres sí, cuatro no, uno y dos es. Pero acá qué raro, la uno sí, contribución indígena, eso es cierto. Y a ver, uno y tres es, uno y tres, discúlpame, uno y tres. ¿Está claro? Profesor, ¿me podría explicar un poquito de librecambismo? Librecambismo es apertura de mercado. Por acá estaba. Acá está. Proteccionismo es cerrar el mercado, defender el mercado ante la, ¿te acuerdas? Revolución industrial, productos textiles. Ya hay una avalancha de productos textiles ingleses y los gobiernos, varios gobiernos como el de Lamar o el de Orbegoso, hicieron leyes donde ponían impuestos muy altos a la importación de textiles de Inglaterra para defender, proteger el mercado, la producción industrial de textiles peruanos. Entonces, ese es el proteccionismo. El libre cambio es eh, que no haya restricciones a las importaciones ni exportaciones. Y eso genera problemas, ¿no? Porque en el Perú pasa algo, en todo el continente americano pasa algo raro, ¿no? Los que son liberales en la política, o sea, que creen en el libre mercado, creen en el libertad de pensamiento, libertad religiosa, división de poderes, todos los liberales políticos
a su vez son proteccionistas porque protegen la industria de su país frente a la expansión de la industria británica. En cambio, los que son conservadores en lo político, eh, ¿no? Privilegios de la iglesia, quieren mantener los privilegios de la nobleza, mantienen la esclavitud, mantienen el tributo indígena, no quieren la división de poderes, no creen en el parlamentarismo. Ese tipo de conservadores políticos en lo económico creen en el libre mercado, en el libre cambio, en la apertura de mercados, porque también ellos representan a las grandes haciendas. Acá en el Perú, por ejemplo, Gamarra o Salaberry, representan a estos intereses de los hacendados, y los hacendados lo que quieren es vender los productos, sus materias primas, algodón, lana, azúcar, a las empresas extranjeras, ¿no? A los extranjeros, sin importar del país que sean, ¿no? Y obviamente no les interesa si se perjudica la industria, porque ellos no invierten en industria, ¿no? Ese es el pleito que hay. Entonces el libre cambio es eso, política de puertos abiertos, libertades económicas, pocos impuestos a las importaciones, y obviamente no les interesa si con eso se perjudica la industria local, la industria del país. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, si tienes más preguntas, ponlas, ya que nos estamos empezando recién la sesión de consulta. Mientras tú buscas, yo voy a ver si he aprendido el globito del otro chat. Mientras tú buscas, voy a ver, ¿ya? Ya. Sí, se prendió, pero ya le respondí rápido. Hay varios sistemas de chat. Es que algunos mandan mensajes solo para el profesor. No quieren intervenir. ¿Qué pregunta? Si tienes más preguntas, dime nomás, ¿no? Para eso Profesor, está. siempre he tenido un poco de duda cuál era la diferencia entre el contrato de Dreyfus y hay otro que es de Grace, creo, ¿no? A ver, el contrato Dreyfus es el de consignación monopólica, es decir, se entrega toda la explotación y comercio del guano a una sola empresa, ¿ya? Por acá lo tengo. ¿En qué gobierno se dio, profesor? Espérate. Ahí está. El contrato de Dreyfus se da en el gobierno de José Balta, ¿ya? En cambio, el contrato Grace es un contrato que se da en el primer gobierno de Cáceres, después de la guerra con Chile, donde la economía peruana está totalmente destruida, y el gobierno de Cáceres entrega todos los recursos económicos del Perú por 66 años a esta empresa Grace, que a su vez la empresa Grace representa a todos los que tienen bonos de la deuda peruana, ¿ya? Y para administrar todos los recursos que el Perú entrega, crean una empresa que se llamó Peruvian Corporation, ¿ya?
pero es distinto. El contrato Dreyfus es solo para la venta del guano, es un sistema monopólico que entrega los recursos en este caso el guano, a esta empresa francesa. En cambio, el contrato Grace es a una empresa británica y se entregan los ferrocarriles, los puertos, ¿no? Carreteras, aduanas, un montón de recursos. ¿Ya? Y es, como el contrato Grace se rompe porque básicamente el contrato, disculpa, Dreyfus es para vender los recursos del guano, ¿no? Vender el guano básicamente fuera de Europa, porque el mercado europeo dejó de comprar el guano porque comenzaron a producir sus propios fertilizantes artificiales. ¿Se acuerdan de la segunda revolución industrial? Ya, una característica Sí, es que comienzan a hacer su propia industria química, ¿ya? Químico-farmacéutica. Y de esa industria salen los fertilizantes artificiales, ¿ya? Y los europeos entonces dejan de comprar guano y el precio del guano se cae, ¿ya? Acá se ve la curva de caída. El precio del guano se cae y el Perú comienza a endeudarse para mantener el ritmo de las obras públicas, sobre todo de los ferrocarriles. Ya, esta es la línea de la deuda y esta es la caída del guano. Entonces, para, para evitar perder ese negocio, el gobierno le quita el guano, el negocio del guano a los consignatarios y se lo dan a la empresa francesa. Y estos, la casa Dreyfus, le va a vender el guano básicamente a territorios de la cuenca del Pacífico, ¿no? Las islas de Oceanía, Asia y también a California. Pero ese sistema funciona bien 1869, 70, 71, 72 y el 73 colapsa porque se da la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York y los norteamericanos dejan de comprar guano peruano, que es muy costoso, muy bueno, y comienzan a comprar guano de, que diga, fertilizantes artificiales de su industria. eh, los norteamericanos comienzan a tener industria del petróleo, que también produce fertilizantes para esa época, ¿no? Y como ya hace un ferrocarril que va desde Nueva York hasta San Francisco, las poblaciones de California compran el guano a las fábricas de Estados Unidos y ya no lo compran a nosotros. Años después, el gobierno peruano negoció otro contrato con una empresa británica, ¿ya? Con la empresa Rafael. Pero ya este contrato se firmó, pero no se cumplió, porque al poco tiempo, primero, no podía competir con los precios, y segundo, empezó la guerra, y el contrato no se ejecutó, pero se llegó a firmar. A ver, nos has puesto otra pregunta, vamos a responder. El primer civilismo, el primer civilismo se desarrolló, ese es los gobiernos de Pardo y Lavalle y Mariano Ignacio Prado, sobre todo Pardo y Lavalle, quien fue el primer presidente civil del Perú, se tuvo que enfrentar a la recesión económica provocada por la crisis mundial de la bolsa, ¿no? De 1873. En relación a las medidas tomadas por Pardo, indique la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de la verdad de las proposiciones siguientes. Firma del contrato Dreyfus, no, el contrato Dreyfus se firmó antes. Reducción del presupuesto de compra de armas por parte del ejército, no, eso también fue, sí, eso sí se hizo, sí, eso sí se hizo. Impulso de un amplio plan ferroviario para extender el mercado interno, eso sí. Ya, a ver, falso, verdadero, verdadero.
verdadero. Oye, acá está raro, es esto. Es raro, porque, a ver, esto vamos a revisarlo, ¿eh? A ver, el gobierno, a ver, primer civilismo. Mm, El contrato de Dreyfus, sí, eso es el gobierno de Val, así que eso es falso. Y sí nacionaliza las salitreras. La A es la A, porque el plan ferrocarrilero es de Balta, el plan ferroviario es de Balta, ¿ya? Y lo que hace Pardo es continuar con la reducción del tamaño y del presupuesto militar. Eso lo hace con fuerza y nacionaliza las salitreras de Tarapacá. Acá está, nacionalización de las salitreras de Tarapacá, y lo de las Fuerzas Armadas no lo han puesto en la separata, pero sí. El Balta empieza con eso, con la reducción del presupuesto militar, y eso lo continúa Pardo. Pero el contrato de Dreyfus se firma con Balta, y el plan ferroviario también es de Balta. Ahí la letra correcta es la A. ¿Está claro? ¿Tú qué marcaste? Yo marqué la A también, pero estaba buscando clave y me salía la C. Debe ser que ha estado desordenada o no sé. Por eso No, me quedé con la duda. claro, no, ten cuidado porque las preguntas, como dicen los profesores, las chocolatean. Sí, por eso O yo sea, dije, es la A, pero como me salía la C, dije, qué raro. de repente has visto el solucionario de otra área. ¿Tú de qué área eres? Haría, Ah, ya. Porque a veces la misma pregunta tiene distinta orden de la respuesta. O sea, la respuesta es la misma, pero cambia el orden. ¿Entiendes? sí, profesor. ¿Ya? Pero aquí es, sin lugar a dudas, contrato Dreyfus es Balta y el plan ferrocarrilero es Balta. Sí, y la reducción de presupuestos, hay una que hace Balta y hay otra que continúa con Paro. Y la nacionalización de las empresas salitreras sí o sí es Paro. ¿Ya? Si tienes más preguntas, dime nomás. Pero la idea es que se aclare todo. Y si hay preguntas de otra semana, también. Profesor, no sé si podemos hablar un poquito del combate de Angamos. Lo que pasa es que como tenemos una hora en clases, el profe ya no pudo explicarlo mucho. Y al combate de Angamos puso fin a la campaña marítima, ¿ya? La campaña marítima fue la primera etapa de la guerra y el Perú se enfrenta, ¿no? La flota chilena, que es muy superior en número y en número, es decir, cantidad de barcos y en calidad de barcos más modernos, se enfrenta, a ver, la flota peruana son tres barcos nada más, una fragata moderna, que es la Independencia, pero los chilenos tenían seis barcos de ese tipo, y el otro barco era el Huáscar, que era un monitor. El Huáscar era un barco diseñado para chocar con barcos, ¿ya? O sea, la estrategia naval de esa época era bloquear los puertos con los barcos, y el Huáscar era un barco diseñado para romper el bloqueo, ¿no? Chocando con los barcos. Y el otro barco era una corbeta, un barco muy ligero, con un blindaje muy, muy ligero, que era el Unión.
Entonces, el problema es que en la primera batalla, eh, o sea, el primer combate naval que fue el de Iquique, la Independencia se hunde, no por fuego de los chilenos, sino porque se, se encalló, como se dice, ¿no? Chocó con piedras y se hundió. Y el Huáscar se quedó solo, peleando sobre todo con los barcos chilenos más antiguos, como el Esmeralda, o los barcos de carga y transporte de tropas, hasta que el Huáscar en Angamos será rodeado por 6 buques, 6 barcos de guerra chilenos. Y, a ver, el primer cañonazo inmovilizó el barco, y el segundo cañonazo, el de que lanzaron los chilenos, se le cayó al Huáscar, destruyó el puente de mando, matando a Grau y a los oficiales, los comandantes del barco, ¿no? Ese es el combate de Angamos. Ahora, la orden fue hundir el barco para que no se lo lleven como trofeo de guerra, pero los chilenos remolcaron el barco y se lo llevaron, pues, y lo tienen ahí como trofeo de guerra. Así de simple y de trágica es la historia. Tienes pregunta, ¿no? Ahora, después del combate de Angamos, ya no hay una resistencia que pueda dificultar el avance de las tropas, de los barcos de carga y transporte de tropas chilenos. Por eso los chilenos, después de la caída del Huáscar, en Angamos, movilizan con sus barcos de carga lentos, muy lentos, a su ejército, y de su ejército desembarca al norte de Arica, rodeando la ciudad y a los defensores, y por eso se produjo la batalla de Arica. Y también estos barcos luego se movilizan muy lentos y atacan varias haciendas al norte del Perú, y luego otra fuerza de ataque es la que desembarca al sur de Lima, que es la que genera ya en enero de 1881 las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores. Así de fea fue la cosa. A ver, aquí hay otra pregunta. Ah, no, esa ya la vi. Si tienes más preguntas, no hay problema. Mientras yo voy a servir un poquito de refresco. ¿Alguna otra pregunta tienes para ahí? A ver, mientras vas buscando, yo voy a revisar los otros chats.
Bien. ¿No tienes otra pregunta? Pregunta nomás, ¿ah? Sí, Que ahí para eso envié estamos. al chat. A ver, a ver, a ver. Vamos a verla. Manuel González Prada fue un intelectual crítico del sistema político peruano de la posguerra con Chile. Sus comentarios revelan las características de los partidos de entonces. Sobre el primer gobierno de José Pardo, señaló José Pardo en la presidencia, Enrique de la Riva Agüero como jefe de gobierno, un Felipe de Osma y Pardo en la Corte Suprema, un Pedro de Osma y Pardo en el puesto de alcalde del municipio, un José Antonio de la Valle y Pardo en el puesto de fiscal, un Felipe Pardo y Barreda en la legación de los Estados Unidos, un Juan Pardo y Barreda en el Congreso. Según lo mencionado por González Prada, identifique qué afirmación o afirmaciones son correctas respecto a lo que caracterizó al civilismo. El control de la administración del Estado con fines particulares, el dominio de las instituciones políticas para beneficio de las mayorías. La dos es ni hablar, ¿no? La ausencia de cohesión entre la oligarquía y el gamonalismo, al contrario. La oligarquía terrateniente, financiera y el gamonalismo son los hacendados, ¿eh? La existencia de facciones alrededor de personas o familias poderosas. Ahí está, ¿no? Aquí sería la uno y la 4. ¿Qué familia poderosa? Los Pardos. Todos son parientes. Felipe de, Pardo, de Osma y Pardo. Y ojo, y no dice que es José de la Riva Agüero y Osma. Ahí se olvidó, ahí González Prada se olvidó de decir que es Enrique de la Riva Agüero y Osma. Felipe de Osma y Pardo. Pedro de Osma y Pardo. Son hermanos. José Antonio de la Valle y Pardo. Son primos. ¿Ya? Felipe Pardo y Barreda. El hermano de José Pardo, ¿no? Y Barreda. Claro. Juan Pardo y Barreda. El otro hermano. Así de terrible. Así es el sistema. Este es el partido, el civilismo, el dominio de lo que Basadre va a denominar como república aristocrática. Entonces acá es la uno y la 4. Control de la administración del Estado con fines particulares. Y el otro, ¿no? La existencia de facciones alrededor de personas o familias poderosas. Vamos a ver la otra. La reforma electoral del segundo gobierno de Nicolás de Piero, a través de la ley que creó la Junta Electoral Nacional, cambió radicalmente de forma que se habían realizado las elecciones en el Perú desde su independencia, caracterizada por el caudillismo militar y la ley del Estado. Señale qué afirmación o afirmaciones son correctas respecto a lo que corresponde en esta reforma política. A ver, el control de las élites locales del proceso electoral, la exclusión de... A ver, acá hay varias que son reales, ¿eh? No se ven las alternativas. No has escaneado esa parte. ¿Puedes volver a ver, a presentar con las alternativas? Sí, ahorita lo subo.
Ahora sí. A ver, se restringe el voto a los analfabetos, eso está claro. La exclusión de los indígenas, no. Los indígenas que sabían leer y escribir y pagaban impuestos, sí podían votar. Las élites locales controlan el proceso electoral, sí, porque hay juntas electorales provinciales. Acá lo único que sería propio de esta reforma es la restricción del voto a los analfabetos. ¿Qué te sale a ti como respuesta? Me sale la E. No, pero los indígenas podían votar si sabían leer. Sabían leer, votaban. No, sí, sí podían votar. Puedes preguntar más, ¿ah? Si tienes más preguntas. No, la es no es. A ver, hay otra pregunta más acá. A ver. Ah, no es la misma. Profesor, ¿podríamos hablar un poquito del gobierno de Ramón Castilla? El primer A ver, gobierno. ya, por supuesto, vamos a... Voy a adelantar. Ya, el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Cómo Castilla? Hay una guerra civil contra Vivanco, ¿ya? Que está acá. El gobierno de Vivanco muy corrupto, muy abusivo, así que los sectores liberales, moderados y algunos conservadores se rebelan contra Vivanco y buscan a Castilla ponen a Castilla como líder de esa rebelión. Ya a Castilla lo habían expulsado del ejército después del desastre de la batalla de Ingavi. Entonces, Castilla había regresado, él era de Tarapacá y trabajaba ahí en su chacra. Entonces a Castilla lo ponen como jefe del ejército rebelde y empieza la campaña militar que termina derrotando a las fuerzas de Vivanco en la batalla del Carmen Alto. Ahora, muy astuto, Castilla no gobierna como dictador. Castilla le entrega el poder al Parlamento y el Parlamento hace elecciones y eligen a Castilla, ¿no? En esa época, hasta la reforma de Piérola, el voto era indirecto y censatario. Eso significa que eh, a partir del censo definían quiénes eran los electores. Para ser elector tenías que ser varón, 21 años, ser libre, eh, saber leer y escribir y ser propietario, ¿no? Y los ciudadanos elegían a sus diputados y los diputados en el Congreso elegían al presidente. Así era el sistema. Lo que hace Pierola es una elección directa, ¿ya? Una elección directa. Eh, Esa es la gran diferencia. O sea, que la población puede elegir directamente a su presidente. Ese es el principal elemento de la reforma de Pierre.
¿Ya? ¿Está claro? Ya, entonces, con Castilla. Castilla asume la presidencia y se da su primer gobierno, que tiene la ventaja de tener los enormes ingresos de la venta del guano. Y estas son las principales características de su gobierno, y creo que también en las separatas están mencionadas. Creo que hay más detalle en las separatas. Sí, hay más detalles. Paga la deuda externa, paga la deuda externa. ¿A quién le paga? A todos los países, empresas y personas privadas extranjeras que habían prestado dinero o entregado recursos durante las guerras de independencia y las posteriores guerras civiles. Y la deuda interna es a los peruanos que durante la guerra prestaron o sus propiedades fueron confiscadas durante las campañas militares de las guerras de independencia o las guerras civiles. Profesor, eh, Sí, creo que ahí se dio, ¿cómo, cómo digo? La mayor corrupción, ¿no? Porque en la deuda interna, así es, mira, pero se da en el gobierno de Echenique, ¿ya? no de Ramón Acá, Castilla. no, acá está, mira. La deuda, ¿cómo se hacía? Lo que hizo el gobierno es consolidar, es decir, pidió los vales de deuda, los pidió, los juntó y comenzaron a verificar los vales de deuda. Si eran, porque ¿qué hacía, no? Por ejemplo, con la deuda externa era más fácil, porque eran negociaciones de gobierno a gobierno o del gobierno con empresas y bancos extranjeros. La deuda interna era distinta, era durante las guerras, porque un general, un coronel, llegaba a una hacienda y lo que hacía era, a ver, necesitaba carne y se llevaba las 4 vacas, necesitaba caballos, se llevaba los caballos, los burros, ¿no? Incluso se llevaban esclavos, pero hacía un vale, ¿ya? Entonces hacía un vale en el que decía yo, el general tal, me llevo 4 vacas, 4 caballos de la hacienda tal, ¿no? De propiedad de fulano de tal. Y hacían un vale, lo firmaban y la copia se la dejaban al afectado, al hacendado, y el original se lo llevaban y lo dejaban en el gobierno, ¿ya? Lo entregaban al gobierno. Y lo que hizo Castilla es consolidar esas deudas y salían resoluciones del gobierno diciendo, ¿no? Con los montos de pago. Entonces, cuando termina el gobierno de Castilla, Castilla, el primer gobierno, él dice que solo se falta pagar 7 millones de pesos de esa época. Pero, 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 ahí viene lo interesante. Echenique sacó resoluciones para pagar un monto de 19 millones. Esos 12 millones de más es, fueron pagados con vales falsos o declaraciones juradas y benefician a los amigos, al entorno familiar, a los colegas militares, sus familias del grupo de Echenique. Eso fue tan corrupto y ojo, todos, a ver, desde la anarquía militar hasta Piérola, todos los presidentes, ministros, primeros ministros, militares, altos funcionarios, todos son corruptos, sin excepción. No se escapa ni Castilla, ni Cáceres, ni Piérola, todos eran corruptos o hacían leyes para beneficiar a sus empresas o a sus amigos, o ponían a sus amigos en los cargos públicos para que se favorecieran con las leyes, compras, presupuestos. Así era el sistema, ¿ya? Así que nadie se salva. Hay un libro que explica todo eso,
un libro, este PDF, La historia de la corrupción en el Perú, de, de un historiador peruano que enseñaba en Estados Unidos, que ya falleció, que se llama Alfonso Quiroz Norris. El libro se llama Historia de la corrupción en el Perú. ¿Ya? Pero así es, así fue el desastre. Ya, entonces, por eso se da la rebelión o la sublevación encabezada por Castilla. Pero como no tenía mucho apoyo, Castilla, para ganarse el apoyo de las montoneras, que es el ejército de las comunidades, termina eliminando el tributo indígena y al eliminarlo, logra el apoyo de las comunidades indígenas y particularmente de sus ejércitos. Y para ganarse a los hacendados, les promete que si él gana la guerra, va a hacer va a comprarle los esclavos. Profesor, y ahí es donde los chinos Colid llegan a reemplazarlos, ¿no? No, los chinos llegan antes. Los chinos En el llegan, a ver, primer gobierno. en el primer gobierno. ¿Por qué llegan? Porque comienza a haber crecimiento económico, obras, ¿no? Ferrocarriles, minas, haciendas, y los culíes, ¿cómo se vuelven esclavos? Estos patas, son población china, ¿ya? Que lamentablemente en Asia, en muchos países asiáticos, hay esclavitud por deudas, pero es una esclavitud temporal, ¿ya? Eso significa que durante, a saber, una familia pide un préstamo y no puede pagarlo, así que lo que hace para pagarlo, entrega a uno de sus hijos, ¿ya? Pero la deuda se valoriza en años, ¿ya? Que esa persona se vuelve su esclavo temporal, ¿ya? Lo que hicieron estos nobles chinos, los nobles chinos de esa época se les dice mandarines, lo que hicieron es vender esas deudas a los ingleses, y los ingleses trajeron estos culíes o esclavos chinos y los vendieron a los empresarios, a los hacendados del continente americano y sobre todo de países que están en un crecimiento económico fuerte como Estados Unidos y el Perú, para que estos chinos trabajen en sus haciendas, ferrocarriles, minas, y eso fue terrible, ¿no? Así los chinos así llegaron a América, ¿no? Los chinos no llegaron a América porque migraron, ¿no? Sino llegaron porque fueron así forzados. Ojo, estos terminaba su periodo de trabajo obligatorio y la mayoría de ellos no regresaba a China. La mayoría se quedaba en América, ¿no? Por eso tenemos estas colonias de chinos en Estados Unidos, en Perú, que son las más antiguas. Dime, ¿qué otra pregunta tienes? Profesor, o sea, en el primer gobierno de Castilla se hace el debate, el voto de los analfabetos, ¿verdad? Pero en el segundo gobierno creo que ya se establece, Nada, nada, nada. Los liberales ¿no? proponen dar, no, nunca, nunca. El voto a los analfabetos recién se da con la Constitución de 1979, ¿ya? 1979. Claro, antes no se da, imagínate. ¿En el gobierno de quién fue, profesor?
79 es el gobierno militar. La Constitución del 78, la Asamblea Constituyente del 78, Constitución del 79. ¿Quién es el gobernante? Morales Bermúdez, que cuando se da la ola de protestas, la ola de manifestaciones en contra de su gobierno, él tiene que convocar a elecciones para una nueva constitución y esa nueva constitución, ¿no?, es la base para las elecciones de 1980. ¿Tienes otra pregunta ahí, creo? Ah, no. Pregunta, normal. Profesor, Dime, dime. ¿podemos hacer las preguntas de la clase? Ya, por Las supuesto. cuatro que está en la separata. 4 no, 5 son. Ah, las cinco. ¿Tú a qué carrera vas? Odontología. Ah, ya. Entonces tú en los exámenes tienes solo 4 preguntas. Sí. No, no, a mí me viene tres de historia del Perú y dos de historia universal. Ya. A ver, ya está. La primera, el caudillismo militar. ¿Sí? El caudillismo militar es la primera etapa del primer militarismo. Fue encabezado por aquellos que participaron en las guerras de la independencia, predominando los jefes militares que justificaban sus acciones en la defensa del interés patriótico y sostenían que respondían a las demandas populares. Respecto a las características de esta etapa, señale las equipaciones correctas. Los gobernantes llegaban al poder mediante golpe de Estado, ¿cierto? Las constituciones que promulgaban siempre fueron moderadas, no. Habían muy conservadoras, habían de todo. La élite estuvo representada por ellos a través de partidos políticos, no, no hay partidos todavía. La legitimación de su poder mediante elecciones que convocaban, un poquito complicado eso, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las características, ¿ya? Ahí está. A ver, golpe de Estado, cierto. Así que la uno es verdadera, ¿ya? Entonces solo te queda acá la A y la B. La 2, no, es la uno y la 4. Acá es la A. ¿Por qué? Porque así como Castilla, te lo mencioné, cada vez que él ganaba una guerra civil, ¿qué hacía? Le entregaba el poder al Parlamento y el Parlamento hacía elecciones para justificar y legitimar su poder.
¿Por qué no sería la 3? No, porque no hay partido político. El primer partido político propiamente dicho es el partido civil, que gana las elecciones en 1872. Está muy ambiguo, ¿no? El- No, no es ambiguo. No hay ambigüedad. Está bien, está clarito. Mira el periodo, pues. El periodo es 1827 al 45. Y el primer partido político que se crea es el Partido Civil, que es que gana las elecciones en 1872. Entonces acá la A es la única alternativa real. ¿Está claro? Sí, profesor, disculpa, estaba anotando. Ya fíjate las diferencias de fechas. A ver, vamos entonces a la 2. El proyecto de unir Perú y Bolivia en una sola identidad política fue planteado por Andrés de Santa Cruz en el Congreso de Tacna. Se definió la organización administrativa de la Confederación, acordándose el gobierno en la persona de Santa Cruz por un periodo de 10 años y con derecho a reelección. Esto generó el rechazo del gobierno chileno, el cual le declaró la guerra debido a que, obviamente, como dice aquí, a ver dónde estamos, la Confederación, ¿sí? Afecta, obstaculiza los planes de expansionismo político, comercial, económico, ¿de quién? De Chile, ¿ya? Es por eso que los chilenos intervienen militarmente. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. La 3, la era del Guan. La era del Guan fue el periodo caracterizado por el apogeo económico producido por la venta de Guan. El ingreso proveniente de este comercio sirvió para financiar la modernización del aparato estatal. El gobierno de Ramón Castilla fue uno de los más importantes de este periodo y se caracterizó por la construcción de ferrocarriles y la abolición de la esclavitud. Y se, eh, respecto a los gobiernos de dicho presidente, ahí hay un error, pero de redacción. Relacione correctamente el aspecto destacado de dicho periodo, será, ¿no? En lo económico, pago de la deuda interna y externa, está bien. En lo social, inmigración de la población china, está bien. ¿Ya? En lo económico es pago de la deuda interna y externa. En lo social, inmigración china. En lo político, Constitución de 1860. En lo educativo, el Reglamento de Instrucción Pública. Así que 1C
2A, 3D y 4P, lo que corresponde a la letra B. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. La 4, vamos a ver la 4. En 1864, como parte del desarrollo de la guerra con España, las embarcaciones de la expedición española tomaron las islas de Chincha y capturaron los barcos peruanos, ante lo cual el gobierno peruano intentó solucionarlo por la vía diplomática, pero fracasó. Posteriormente se llegó a la firma del Tratado Blanco Pareja, por el cual eh, el régimen peruano se comprometía a pagar 3 millones de pesos, además de la deuda de la independencia, ¿no? El Tratado Blanco Pareja fue un desastre porque ¿no? el general Vivanco terminó aceptando las condiciones de los chilenos, disculpa, de los españoles, que exigían que se pague la deuda, que no se había cumplido con nada. Fue un desastroso acuerdo, ¿no? Que beneficia solo a los chilenos. Chilenos, que disculpe, a los españoles. Aquí la letra es la D. El régimen peruano se comprometía a pagar 3 millones de pesos, además de la deuda de independencia que estaba estipulada en la capitulación de Ayacucho. ¿Está claro? 4T. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Profesor, yo lo que me pregunto a veces, si en esa guerra, cuando hicimos con España, se supone que nosotros le ganamos, pero ¿por qué el presidente en ese entonces llega a acuerdo de pagarle todo lo que había gastado, No, no, toda la no. pérdida de España? Es que el tratado Vivanco Pareja genera rechazo y ese rechazo da lugar al golpe de Estado que dirige Mariano Ignacio Prado y destituye a PC. Y Mariano Ignacio Prado, ya, a ver, vamos a ver, por acá está. Mariano Ignacio Prado es el que organiza la alianza con Ecuador, Bolivia y Chile, la cuádruple alianza, y le hacen la guerra a los españoles. Ya tienes que ver el proceso. El tratado Vivanco Pareja es la causa que genera el golpe de Estado y propiamente la guerra. La guerra. O sea, antes del tratado Vivanco Pareja no hay un clima de guerra con España. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Está clara entonces, la pregunta 5 es también una pregunta para relacionar sobre la guerra sobre la guerra con Chile. A ver, vamos a ponerla. A ver, la guerra del Pacífico involucró a Perú, Chile y Bolivia y tuvo una duración de casi 5 años. Las consecuencias de este conflicto fueron terribles para el Perú porque destruyó su aparato productivo y provocó la pérdida de territorios con recursos salitreros. Respecto a los principales eventos acaecidos durante la guerra, relacione correctamente el personaje y su accionar. A ver, Andrés de Santa Cruz, no, Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? ¿Qué hizo Andrés Avelino Cáceres? Movilizó las montoneras de la Sierra Central, ¿sí? La campaña de la Breña. Alfonso Ugarte, ¿qué hizo Alfonso Ugarte?
participó combatiendo en la batalla de Arica. Alfonso Ugarte es el que se lanza con la bandera del Morro para evitar que los chilenos la capturen. Mariano Ignacio Prado, ¿qué hizo Mariano Ignacio Prado? ¿Mm? A ver, viajó a Europa para agilizar la compra de armamentos. Al final no logró comprar nada, lamentablemente. Y Miguel Iglesias, ¿qué hizo? Participa en la etapa final de la guerra, el grito de Montán, y luego él asume como presidente de la República y firma el Tratado de Ancón. ¿Ya? ¿Está claro? Así que aquí la 5 es la A. Entonces, Sí, profesor. repito, la uno es la A, la 2 es la E, la 3 es la B, la 4 es la D y la 5 es la A. ¿Otra pregunta tienes? ¿Tienes alguna otra pregunta para poder resolverla? Pregunta nomás, ¿eh? Yo voy a revisar el chat. Parece que hay preguntas en los números del chat. Ponerlos ahí. Ya, mientras tú buscas otro, voy a revisar el chat. Sí, porque hay preguntas privadas que ponen otros saludos.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me avisas? O ya no tienes dudas. Siempre hay dudas. Bien, tú me dices, tú me dices.
Bien, ¿no tienes otra pregunta? Entonces voy a regresar al cuadro inicial, que es el marco cronológico de todo esto, y puedes darle una captura de pantalla para que puedas ver las características de todos estos periodos. Si tienes alguna pregunta, me dices nomás. Prende tu micrófono, no hay problema, ¿eh? Entonces, acuérdate que estamos usando la periodificación de Jorge Basadre, y él nos dice que hay una primera etapa que es el primer militarismo, que se divide en dos periodos. El caudillismo militar, de 1827 al 45, y luego la era del guano o prosperidad falar de 1845 al 72. Ahora, estos dos corresponden al primer militarismo. El primer civilismo es un periodo muy cortito, pero se caracteriza por gobiernos civiles y ya por la crisis económica, por la caída de las exportaciones del guano. La época de gran cantidad de recursos por las exportaciones del guano y también mucha corrupción es la prosperidad falaz, ¿no? Y el desastre económico lleva inevitablemente al gran endeudamiento internacional y posteriormente a la guerra con Chile, en la que el Perú no tenía nada que ver. El Perú se mete a esa guerra porque respeta el acuerdo internacional, el tratado de apoyo militar con Bolivia. Lamentablemente, al respetar eso, pues nos vimos forzados a entrar en guerra y perdimos eso. Esa guerra estaba perdida desde el inicio, no había opciones. Profesor, ahí los chilenos tenían apoyo de Inglaterra, ¿no? Inglaterra era la principal potencia. No es que tuvieron apoyo, sino que Chile sí, ojo, el Perú le compró barcos ¿a quién? A Inglaterra. El Huáscar fue hecho ¿en dónde? En Inglaterra. La independencia fue un barco hecho ¿de dónde? En Inglaterra, por si acaso. Lo que pasa es que Perú deja de comprar armamento cuando Piérola asume como ministro y hace las reformas económicas en el gobierno de Balta. Paralelamente al contrato Dreyfus, se reducen los gastos militares, ¿ya? Y esa reducción de gastos militares afecta directamente a las Fuerzas Armadas. Ahora, Chile sigue comprando armamento. ¿Quién es la principal potencia? Inglaterra. Todo el mundo le compra armas. Ahora, ojo, el salitre ¿a quién se lo vende Chile? Al país a los países industrializados. ¿Y cuál es el país más industrializado en ese momento? Gran Bretaña, Inglaterra. No es que los ingleses apoyaran directamente, sino que sencillamente eran la principal potencia y obviamente los principales beneficiarios de esa guerra. ¿Está claro? Sí, profesor. Eso como que, como a mí me habían dicho que Inglaterra como que apoyó a Chile en la Guerra del Pacífico y por eso más que nada nos habían ganado y algo así. Nos ganaron porque sencillamente no estábamos preparados para la guerra. Claro, no estábamos preparados para una guerra. Pero ¿por qué? Por la crisis económica, el gobierno redujo los gastos militares. Primero con Piérola, o sea, el gobierno de Balta, y luego el gobierno de Pardo.
estos dos gobiernos reducen drásticamente el gasto militar y la enorme flota que se había comprado desde el primer gobierno de Castilla se terminó malogrando, ¿no? Porque los barcos se oxidan. El Huáscar, por ejemplo, eran tres barcos iguales comprados en Inglaterra, que se llamaban Huáscar, Atahualpa y Manco Cápac. El Atahualpa se malogró primero y no había dinero para comprar los repuestos, así que, ¿qué hicieron? Sacarle las piezas útiles, usarlo como piezas, como repuestos para mantener el Manco Cápac y el Huáscar. Y luego se hizo lo mismo con el Manco Cápac. Cuando empezó la guerra con Chile, solo servía el Huáscar y el Manco Cápac, el motor no servía, y el Manco Cápac se usó como una batería, un cañón flotante, batería flotante, digamos, en la entrada del puerto de Arica. Por si acaso, el Perú es el que empezó la carrera armamentista en Sudamérica, con las compras militares que empezó Castilla, ¿ya? Pero cuando empezó la crisis del guano, pues se redujeron las compras militares. En cambio, Chile comenzó su carrera armamentista cuando comenzaron a explotar el salitre, ¿ya? ¿Y a quién le venden el salitre? A las principales casas comerciales inglesas, por ejemplo, la casa Gibbs. ¿Ya? La casa Gibbs en el Perú compra guano y en Chile compra salitre. Y a su vez, la casa Gibbs al Perú le vende armamento, pero hasta que había guano, hasta que el negocio del guano era bueno. Y a los chilenos les vende armamento y como el precio del salitre va en alza, los chilenos compran bastante armamento. ¿Ya? Es la crueldad de la guerra en una sociedad capitalista. ¿Ya? Es así. No es que los ingleses conscientemente apoyaran a Chile. Y te diré algo alucinante, ¿ya? En el Palacio de Londres hay solo dos cuadros de dos héroes, de dos comandantes navales. Uno es el almirante Horace Nelson, que dirigió a la flota británica en las guerras napoleónicas y es el vencedor de la naval de Trafalgar. Y el otro cuadro que hay ahí es el del Huáscar, porque el Huáscar tiene la fama a nivel mundial de que un solo barco pudo frenar durante casi un año a la flota chilena, que era muy poderosa en esa época. Y los ingleses están orgullosos del Huáscar porque el Huáscar fue hecho ¿en dónde? En Inglaterra. ¿Ya? ¿Sabías eso? Así es la historia global. No, no sabía eso. ¿Ya? El Huáscar. En Y el Inglaterra. Huáscar, el Huáscar era hecho en Inglaterra. Fue hecho en Inglaterra. El Monitor. El Monitor Huáscar, ¿no? Que fue hecho en 1864 en el Reino Unido. Y se lo vendieron al Perú en 1866. ¿Ya? Pero ya pues, mala suerte, la vida es cruel. Ahora el Huáscar lo tienen los chilenos como trofeo de guerra en el puerto de Talcahuano, ¿no? Así es la vida. ¿Qué otra pregunta tiene? Pregunta todo lo que quieras.
Bien, voy a ver el chat, si no, seguimos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Revisa las separatas, a ver. ¿Tienes preguntas de semanas anteriores, de la semana o anteriores? Porque el examen va a ser a partir de qué semana. Semana 10, creo, ¿no? 10, 11, 12. 10 hasta la 14. Ya. Si tienes de otras semanas, avísame, porque ya estamos a las 5 termina la hora de consulta. Profesor, no sé si podemos revisar de la semana 12 las preguntas. Por supuesto que sí. Vamos a ver.
Semana 12 entonces. Profesor, ¿usted enseña en presencial nomás? En ¿O presencial y en virtual. En presencial los días viernes. en la ciudad universitaria? Sí. ¿En qué aula? A ver, estoy en la primera hora, aula 12, local central. En la tercera hora, aula 11. Y en la quinta hora, aula 19. ¿Turno mañana o en la tarde? Turno mañana. Mañana. Mm, Ya, a ver, vamos entonces con las preguntas de la semana 12. La semana 12 es sobre las ideologías políticas del siglo XIX, las revoluciones sociales del siglo XIX, la segunda etapa de la revolución industrial, la expansión del imperialismo colonial hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta nos habla de las ideologías, particularmente de una nueva ideología que surge en el siglo XIX, que fue el socialismo, que postulaba que la desigualdad social era el principal problema de la Europa de aquel momento. Asimismo, ¿no?, el socialismo tuvo variantes como el científico y el utópico. Con relación al primero, al científico, se puede afirmar ¿qué se puede afirmar? Señalaba que el capitalismo surgió en América del Norte, falso. Algunos de sus representantes fueron Proudhon y Owen, no. Postulaba que proletarios y burguesía eran clases sociales, cierto. Consideraba a la agricultura como base del capitalismo, no. La base del capitalismo es la banca y la industria, irá más. La uno es la C, ¿ya? La segunda pregunta habla de la segunda etapa o segunda revolución industrial y es verdadero y falso, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿No? A raíz de una serie de innovaciones tecnológicas se produjo un nuevo cambio de economía y la sociedad mundial. Sobre estas innovaciones señala el valor de la verdad. A ver, invención de las máquinas de hilar y tejer, no, eso se ve en la primera. Bélgica participó del reparto de África, eso es verdadero. Inglaterra fue la mayor potencia industrial, en la segunda no, en la segunda fue Estados Unidos. Y la cuarta, predominó la industria siderúrgica, entre otras. No, eh, hay más industrias, hay muchas más industrias. Aquí la única verdadera es la última, pues, ¿no? Pero la base de todo el desarrollo industrial es el acero. Sin acero no hay nada, ¿ya? Sin acero no hay nada, porque el acero es la base para los motores, los autos, ¿sí?, los ferrocarriles, los barcos. Así que en la uno es la D, porque todo lo demás es falso, falso, ¿ya? Y la única verdadera es esta. De la 2 es la D. Y en el caso de la pregunta 3 nos plantea, ¿no? Diversos procesos ocurridos en Europa durante el siglo XIX, sobre todo a partir de 1830, tuvieron un gran impacto en el mundo por sus implicancias políticas, económicas y sociales. Con relación a estos eventos, establezca la secuencia cronológica correcta. ¿Qué es primero acá? ¿Qué es lo primero? El fin de la Segunda República, 1852. ¿Ya? 1852. Vamos a ver si podemos agregar un texto acá. No, no se puede. 1852. Después, ¿qué viene? Invasión de México por el Imperio francés. Esa invasión se da en 1861. Después, ¿qué viene? Inicio de la Segunda Revolución Industrial. Eso es 1870. Y luego el reparto de África en la Conferencia de Berlín se da en 1884. Así que aquí en la 3 la respuesta es la letra D. ¿Ya? Y en la 4
El imperialismo europeo de la segunda mitad del siglo XIX fue motivado por diversos factores, entre los que se encuentran las necesidades de controlar recursos estratégicos en otros continentes, lo que a su vez era motivado por el desarrollo industrial de las revoluciones económicas previas. Sin embargo, junto a este factor también hubo otros. ¿Qué otros factores? La búsqueda del prestigio internacional. ¿Ya? La búsqueda del prestigio internacional, también está la concepción racista y civilizadora de los europeos frente a los pueblos atrasados, y todo eso es la justificación ideológica, ¿no? Política, eh, que tuvo mucha influencia popular en esa época. Entonces, la 4 es la A. Y la 5 es una pregunta sobre la Primera Guerra Mundial. Fue un acontecimiento bélico de mayor magnitud de esta época, ¿sí? Por eso le llamaron la Gran Guerra, y se libró en varios continentes, ¿sí? Hay campañas militares en Europa, en Asia, en África, ¿sí? Entre sus causas estuvo la rivalidad política y económica entre las potencias industriales e imperiales de Europa, ¿sí? Por eso se forman bloques. En un bloque está Alemania, Austria y Turquía. En otro bloque está Inglaterra, Francia y Rusia. A ver, sobre este desarrollo se puede afirmar que, la pregunta cerrada, directa, ¿ya? Aquí la respuesta es la C. Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá y Australia fueron aliados. En cambio, las otras son falsas porque hay algo que lo interviene, ¿no? Alemania y el Imperio Otomano invadieron los Balcanes. No. Eh, es- los turcos atacan los Balcanes durante la guerra, pero antes de esta época, ¿no? Polonia, Alemania y Rusia firmaron la paz de Brest-Litovsk. No, Polonia no existía en esa época como país. Ese tratado lo firma Alemania y Rusia. Y en la D, España y Portugal lucharon. No, España nunca interviene en la guerra. España. Estados Unidos se unieron a los aliados. No, quien se une a los aliados es Estados Unidos. ¿Ya? ¿Claro? A ver, ¿qué pregunta nos has puesto aquí? Vamos a revisarla. Una de las principales víctimas de la Primera Guerra Mundial fue la población civil, que no pudo sustraerse a la debacle generalizada. Sufrió deportaciones, represiones, epidemias y hambrunas. Con respecto a las consecuencias de esta gran guerra, indica el valor de la verdad de los siguientes enunciados. ¿Surgen nuevos estados en el continente europeo? Cierto, eso es verdadero. ¿Mantiene su unidad el Imperio Austrohúngaro? Falso. ¿Ya? ¿Emerge Estados Unidos como una potencia mundial? Verdadero. ¿Alemania pierde parcialmente sus colonias? Eso es falso. Pierde todas sus colonias. ¿Ya? Pierde todas sus colonias. Aquí la respuesta es la D. ¿Ya? Alemania pierde todas sus colonias, no le dejan nada. Por eso, después de la guerra, después del Tratado de Versalles, surge un movimiento nacionalista muy fuerte en Alemania que termina, ¿no?, centralizando todo este odio al Tratado de Versalles y a la pérdida territorial en, en la ideología que Hitler presume. El nazismo es esa ideología de la revancha del nacionalismo alemán contra las pérdidas territoriales producidas por la Primera Guerra Mundial. Bien, y la otra pregunta es, desde mediados de la segunda mitad del siglo XIX, las potencias industrializadas de Europa desarrollaron un proceso de expansión política, económica y cultural sobre el resto del mundo. En este contexto, Inglaterra se convirtió en la más grande potencia imperialista, implementando un modelo denominado Estatuto de Dominio en Canadá y Australia, caracterizado por, no, el A no es, impedir que los habitantes tuviesen amplias libertades, falso. Establece papeles, no, nada. Es la E. Este estatuto de dominio, o sea, a los canadienses y a los australianos les dan, tú eliges a tus representantes, a tus gobernadores, a tus alcaldes, tú elígelos, tú haz tu propio parlamento, pero
tú eres mi aliado militar y tú me vendes tus productos a precio barato y me compras mis productos. O sea, una especie de dominio político, militar. Y si Inglaterra va a la guerra, Canadá y Australia están obligados a ir. Y lo mismo se hizo con Nueva Zelanda, es Canadá, Australia y Nueva Zelanda, eh, ¿no? Como aparece en la separata, en la pregunta 5 de la separata de esta semana, ¿no? Ahí queda claro esto de la alianza militar por la que participan estas tropas, ¿no? Coloniales junto a Inglaterra. ¿Alguna otra pregunta tienes? A ver, mientras vas buscando. A ver, concluidas las guerras napoleónicas, los ideales liberales, republicanos y laicos que inspiraron, que inspiraron a las uniones francesas se habían extendido por Europa. Para tener la instauración de nuevos gobiernos basados en hechos sociales, los reyes de Austria, Prusia y Rusia firmaron un pacto conocido como la Santa Alianza. La Santa Alianza es ese pacto, ¿ya? Y la otra es el ambiente revolucionario de Europa en las vísperas de 1848 evidenciaba diversas características según el nivel de desarrollo de sus propias realidades. En este sentido, el carácter de la lucha de los estados que dependía políticamente de una potencia extranjera fue mm, liberal nacionalista, porque busca la independencia, ¿ya? Lo que están haciendo es buscar la independencia y se unen los ideales liberales y los ideales nacionalistas. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya está. A ver, fíjate si hay alguna otra cosa más. Si no, ya estamos concluyendo la sesión.
Bien, gracias más bien por tus preguntas, Anaí. Entonces nos despedimos para otra oportunidad, para otra sesión. Cuídate mucho y gracias por todo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Listo, cuídate mucho, que te vaya bien.